Bueno, estamos esperando a que Diana se conecte. Hoy nuestra invitada es Diana Aguilar. Hola Diana, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? ¿Todo bien por acá? Ahora sí te escucho, es que no te escuchaba cuando me uní. Ah, ¿no me escuchabas? Yo, bueno, sí, por eso quería hacer como la prueba. Pero ya No, se pero escucha. Sí, súper. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de hoy, que es el arte como trabajo. Bueno, a todos los que están conectados les doy la bienvenida también a todos los que se están conectando. Yo soy Laura Quintero, soy la creadora de la cuenta Durazno Salvaje, que es el nombre de Dusalva, que en realidad es el nombre. Y en este caso, pues yo estoy haciendo unos vivos en los que quiero difundir la labor de los artistas, la labor de artistas en escénicas, en artes plásticas, también diseñadores, o sea, en realidad como en todo el sector cultural. En este caso invité a Diana Aguilar porque, bueno, yo a ella la conocí acá en Buenos Aires en el 2017 la conocí. Vivíamos en la misma casa y ahí, bueno, fue como toda una experiencia y estuvo muy bueno que nos mantuviéramos en contacto. Es una persona que tiene un talento especial para mí, yo lo detecto. Y no, por eso la invité, porque además su historia me parece muy paradójica porque tiene mucho que ver con el tema de hoy, que tiene que ver con el hecho de que los artistas normalmente trabajan en dos o más trabajos fuera de su área laboral, o sea, de su área como artistas. Normalmente se tienen que sostener con otro tipo de trabajos y esto lo vamos a ver más adelante por qué sucede. En realidad sí existe una explicación económica, pero no me voy a poner así como muy densa explicando cuál es la teoría económica detrás de todo esto. Después hablamos un poquito más de eso. Pero bueno, entonces, para iniciar, pues quisiera que exploremos un poco lo que significa el arte y el trabajo, porque digamos que la charla va a abarcar un poco el tema económico, el tema artístico y el tema del trabajo. Entonces, si quieres también haz una presentación tú, Diana, pues preséntate, habla un poco de cuál ha sido tu experiencia y bueno, iniciamos. ok. Muchas gracias, Laura, y gracias a las personas que se están uniendo y que se van a unir en el transcurso de la transmisión. Yo estoy muy agradecida, como decía Laura, en el 2017 estábamos en Argentina en un periodo un poco crítico para las personas que emigramos allá, a Buenos Aires, pero también fue un espacio como de mucho conocimiento intercultural y de mucho autoconocimiento, ¿verdad? En ese proceso, Laura y yo también como ambas buscando nuestro camino. Y creo que, bueno, es una dicha estar acá, también poder hablar de las cosas que nos reúnen, que nos convocan, que nos mueven, ¿verdad? Como el arte. Y bueno, en mi caso, yo soy trabajadora social de profesión, o sea, ahí es donde entra el juego y la trampa de qué es ser profesional en un área. Pero bueno, yo tengo una licenciatura en trabajo social y en artes escénicas, en teatro específicamente, tengo, digamos, 13 años más o menos de hacer distintas prácticas, digamos, desde el teatro, así, haciendo trabajo comunitario, digamos, a ver, trabajo comunitario, no teatro comunitario y mucho como desde el sentido común de lo que te convoca, ¿verdad? Yo en la universidad empecé llevando un curso de estudios generales, así fue como, digamos, como empecé a profesionalizar el arte que de algún modo una desde siempre trae, ¿no? Una como que se da cuenta que desde chiquitita, desde pequeñita, tenía algún tipo como de inquietud artística que con los años, digamos, va perfeccionando. Entonces, en mi caso, eh, yo entré a la Universidad de Costa Rica en el año 2007 a estudiar trabajo social, pero digamos, como llevamos un bloque de estudios generales y tenemos un montón de cursos de servicio y así, hay un curso que es la artística. Entonces, en la artística, el estudiante, la estudiante puede escoger la materia que crea, que considere, digamos, que le convenga, que le guste. Entonces, en mi caso, llevé taller de teatro y yo creo que ahí fue como el enganche, ¿verdad? De eso que de algún modo una trae, ¿verdad? Que ahorita podemos ir hablando de eso, de lo que una trae, de lo que una aprende y de lo que puede ir como, como haciendo técnico. No sé si vas a decir Sí, algo. no, sí, estaba pensando como
como justamente eso que me dijiste, de como qué es lo que uno atrae, me quedó como un poco en la mente. Hay cosas que tal vez uno no se puede resistir, como digamos ese tipo de cuestiones también, con las que uno tal vez ya son inherentes a uno, como en este caso, digamos, el arte, me parece que es algo, o sea, el que nace artista nace, para mí, ¿no? Bueno, es mi opinión, el que nace artista, el que tiene ese dote artístico, es como que no puede renunciar a eso, como que en algún punto eso simplemente emana de alguna manera, haciendo trabajo, ya sea, bueno, por ejemplo, en mi caso yo soy diseñadora gráfica, y, o sea, yo sí considero que soy un poco artística y digamos que la manera de catalizar todo eso para las personas que son artísticas en plásticas o más visuales es a través de la publicidad o a través del diseño gráfico, algo pues obviamente en lo que normal, o sea, lo que se consideraría como un trabajo más convencional, eh, es como la manera de catalizarlo. Y ahora que estamos hablando de eso, entonces me gustaría que empezáramos a pensar entonces qué es el arte y qué lo hace un trabajo. Ajá, ajá. Ok, bueno, ahí es donde nosotros vamos a empezar a filosofar, ¿verdad? Porque el tema que nos Ojalá. planteamos es un desafío para nosotras mismas como el arte como trabajo, porque nos hacíamos muchas preguntas alrededor de cuándo el arte es profesional, cuándo el arte se profesionaliza, cuándo el arte es un oficio. Entonces yo quería, digamos, como compartir un poco mis reflexiones de esta semana de todo lo que hemos hablado nosotras, ¿verdad? Para esto, y es, digamos, si definiéramos el trabajo, o al menos desde mi formación, ¿verdad? Como trabajadora social, si definimos el trabajo, por ejemplo, para Marx, el trabajo es la categoría fundante del ser social, ¿verdad? Entonces, siempre que hacemos un trabajo, eso es lo que nos convierte en seres sociales, porque los animales, digamos, hacen otro tipo de actividades, hacen otro tipo digamos, ejercicios para alimentarse y para vivir, pero, digamos, el ser humano, bueno, en nuestra sociedad, genera un trabajo que le devengue resultados, ingresos y que con eso pueda vivir y sobrevivir en una sociedad capitalista. Entonces, digamos que en este contexto, el trabajo necesariamente debería de ser un trabajo que genere ingresos, ¿verdad? Pero después de ahí también está el tema del trabajo como oficio, ¿verdad? Porque vos puedes generar un trabajo que sea un trabajo, digamos, profesional, porque estudiaste una profesión, o que trabajes en un oficio que de igual forma es un trabajo y genera ingresos, ¿verdad? Entonces el zapatero ejerce un oficio, bueno, yo no sé si ahora hay tanto zapatero como de trabajo manual, pero digamos, aparte del salario remunerado, está también ese trabajo en el que se involucra, digamos, energía física, fuerza, tiempo y demás, y se espera, digamos, una remuneración al respecto. Entonces, yo creo que en ese sentido, el arte como trabajo debería de ser técnicamente un arte en la que te pagan por hacer lo que estás haciendo. Y digamos, lo interesante del arte es que muchas veces se espera que el artista, la artista, hace esto porque le gusta. Entonces, como hace esto porque le gusta, porque le nace, porque le mueve, debería regalarlo, porque entonces si es algo que le gusta tanto, entonces no habría por qué pagarle, ¿verdad? Entonces yo creo que también por ahí está la pregunta de, bueno, hacemos algo que nos gusta, pero también hacemos algo que, digamos, existen muchas profesiones en las que la persona estudia, digamos, esto para ejercerlo, ¿verdad? Desde la música, desde las artes plásticas, las artes escénicas, las artes dramáticas, la danza, o sea, que realmente la gente ejerce una tecnificación, una profesionalización de esto. Lo que es verdad es que no todos los artistas tienen que haber estudiado la profesión para ejercer su arte. Entonces ahí es donde también el arte se convierte en un oficio, no necesariamente en una profesión. Entonces yo creo que hay como varias líneas. Podemos ejercer un trabajo artístico como oficio, porque siempre lo hemos hecho y aparte nos pagan por hacer esto, o como un trabajo profesional, porque estudiamos una carrera, digamos, y también la ejercemos. Ahora, hay gente que se profesionaliza y no necesariamente ese es su trabajo, que eso es lo que vos decías al inicio.
En mi caso, por ejemplo, mi profesión, que también es mi trabajo, es trabajo social, ¿verdad? Yo tengo una licenciatura en trabajo social. Después de terminar esa licenciatura, empecé a estudiar la carrera de artes escénicas. Y después fue cuando me fui a Argentina, bueno, estuve 2 años en artes escénicas y en Argentina nos fuimos a una escuela de teatro físico. En esa escuela de teatro físico, al final yo me vine y no tuve el cartón, ¿verdad? Me vine antes de tiempo, es más, me salí de la escuela antes de tiempo, entonces, digamos, no obtuve el cartón, tampoco obtuve el cartón de artes escénicas, entonces ahí es donde también surge la pregunta de qué tanto una profesión, o sea, ¿qué es lo que te hace profesional en el arte, verdad? Si es el título o si es la práctica sostenida y sistemática y el estudio, digamos, de lo que una hace. Porque hay personas, al menos en teatro, que tal vez estudian en academias más cortas o se forman un tiempo más corto y trabajan toda su vida en eso. Y hay gente que estudia la profesión y tal vez cuando se gradúa dice, no encuentro cómo generar ingresos en esto, cómo trabajar en esto, y empiezan a trabajar en una, no sé, en una fotocopiadora, empiezan a vender algún producto que tampoco les hace menos artistas, ¿verdad? Entonces, No, yo no. no sé si... No, yo, justamente ahora que hablas de eso, yo esta semana estuve escuchando un foro sobre arte y publicidad que hubo en Bogotá, en la universidad, una universidad de Bogotá que se llama Jorge Tadeo Lozano. Y ahí tenían me llamó la atención que, o sea, los que estaban invitados eran publicistas, eran referentes, o son referentes a nivel Latinoamérica y han hecho trabajos súper grosos, ¿no? Entonces, ellos decían como que en lo que coincidían respecto al arte es como que todo pasaba por las emociones y como que tenían como una polémica en la que hablaban también, por ejemplo, como que si tú haces algo que te saque así como hacerlo con las tripas, así como con las emociones, todo lo que sientes y lo haces en la cocina, por ejemplo, a cocinar algo, o si haces como en una pared algo que te surge en ese momento, como que eso es arte. Entonces, para ellos pasaba mucho por lo que tenía que ver con lo emocional, pero criticaban el hecho de lo que era catalogado como arte, ¿sí? O sea, como que para llegar a ser arte como lo que conocemos actualmente como obras artísticas como de gran, pues, o sea, como de bastante prestigio, digamos que tenía que pasar por otro tipo de situación porque la sociedad era la que le otorgaba ese puesto, ¿no? Digamos que ahí era como la crítica de ellos. Y además que, Claro. bueno, también se pasaba un poco hacia el lado de la publicidad porque o sea, criticaban el hecho de por qué la publicidad no puede ser arte. O sea, Ajá, ¿en qué punto está el arte en la publicidad, en el oficio, en tu profesión? Entonces, claro. como que la conclusión de ellos fue esa, como que todo pasa a través de las emociones, como que si tú, o sea, es como que el arte estaba ahí. Ujú. Esa fue como la conclusión, digamos, como trayendo como algo un poco más actual, porque hay un montón de posturas sobre lo que es arte, pero eso todo el tiempo está cambiando. Y así es la vida misma, ¿no? La historia va cambiando, el mundo va cambiando. Claro, y Entonces, es, pues, sí. perdón por interrumpirte. No, es que me dejó pensando, no sé si ya terminaste la idea. O sea, la idea es básicamente que el arte, digamos, yo también estoy de acuerdo ahí un poco, o sea, el arte pasa por lo emocional, como por esa capacidad de transmitir a nivel emocional y llegar a conmover a un público. Claro, claro. Es que eso es lo complejo y lo lindo también como del arte, porque digamos, eso que vos decías, como del arte visceral, eso es lo que traemos, digamos, como eso de que nos remueve, que queremos decir, o sea, yo creo que también por eso somos artistas, ¿verdad? Porque tenemos algo por decir, algo por expresar, tenemos una necesidad, o sea, es como que necesito expresar esto y necesito hacerlo a través de una fotografía, una pintura, una obra de teatro, un monólogo porque me mueve, ¿verdad? Lo interesante es eso que vos decís. Ahora, cómo valora la sociedad a sus artistas y cómo los valora económicamente y cómo valora que algo es arte porque es arte, ¿verdad?
que aparte eso es como tan variable en la historia de la humanidad porque vimos artistas morir ¿verdad? Sin pena ni gloria, o más bien con mucha pena y con poca gloria, y digamos, no tuvieron ningún reconocimiento. Y luego la generación que viene rebusca sus obras, sobre todo en el arte plástico, ¿verdad? O en ciertas cuestiones artísticas que dejan más registro. Entonces, la generación siguiente busca esas obras y dice, no, era un genio. Y después, claro, estudian su biografía y esta persona, digamos, tal vez padecía para su tiempo una esquizofrenia o alguna enfermedad mental. Hola Rubí, dice que mueve a la persona y permite conectar. Es que sí, yo creo que ese es el tema como del arte, que nos moviliza. Pero ahí es donde también entra la contradicción de cuando una profesionaliza lo que hace, porque digamos, ahora que Rubí está ahí, yo siempre contaba, digamos, de que cuando yo hacía teatro con títeres, siendo estudiante de trabajo social, era desde un lugar como muy intuitivo. O sea, yo he llevado un curso de teatro en estudios generales, que fue un semestre, luego el otro semestre fui asistente y luego estuve en un grupo de teatro independiente, pero digamos, no era profesional y hacía esta cuestión del teatro con títeres porque necesitaba hablar de algo, pero digamos, era porque tenía tal vez mucha teoría desde lo que la profesión de trabajo social me estaba generando y muchas preguntas y muchas sensibilidades que necesitaba hablar, pero no tenía, por ejemplo, la técnica como tal. Y me pasó que cuando empecé a estudiar la técnica en artes escénicas, sin que esto sea culpa de ninguna escuela en específico ni nada, fue como que se me bloqueó eso, porque estaba aprendiendo ya técnica. Entonces, como que la parte más intuitiva de repente hizo así como, como que se escondió, ¿verdad? Y, y ahí es donde yo digo, bueno, la técnica es hermosa, pero también el arte debe de superar la técnica. No sé, ahí es donde yo digo, incluso las generaciones humanas han enterrado personas a las que nunca le debieron, digamos, ni su mirada, ni su respeto, y ahí es donde el ser artista de una generación es muy, como muy variable, ¿verdad? O sea, también, ¿qué pasa en el caso de la publicidad, digamos, para hacer arte? ¿Qué es lo que hace que no sea arte? ¿Que es una venta o que se vende un producto? O sea, qué es lo que impide, digamos, que se pueda hacer arte desde ese lugar? Que es como una, digamos, vamos a lo mismo, si desde el trabajo se generan mercancías o productos, digamos, de valor y productos de cambio, ¿por qué un artista no puede, digamos, cobrar por lo que hace, ¿verdad? Que es una de las preguntas que teníamos también cuando hablábamos de esto, o sea, ¿por qué es como, por ejemplo, en el teatro, como muy típico, como, ay, queremos un acto cultural, y pasa mucho como en cuestiones de gobierno, ¿verdad? Y de, así como, como oficiales, y así que queremos un acto cultural y ojalá que nos cobren barato o que no nos cobren, ¿verdad? Y uno dice, puchica, pero a veces es el mismo estado o a veces son las mismas, no sé, universidades o digamos, cualquier lugar, uno ha escuchado como que nos entretengan los artistas, les damos un refrigerio, les damos el transporte, ¿verdad? Y es como, bueno, pero o sea, esta gente come más allá del evento, o sea, no solo come para llegar a entretener a la gente, o sea, tiene que comer, tiene que pagar recibos, tiene que vivir, y bueno, eso es algo que igual está pasando mucho acá también, ¿verdad? Como en este momento de la pandemia y del encierro, muchos artistas y muchas artistas que ya de por sí siempre están autogestionando sus recursos, haciendo mucho como el movimiento de o sea, ¿cómo hacemos para que el gobierno y el Estado recuerde que necesitamos seguir trabajando, ¿verdad? Y que se generen fondos para eso, y que se generen posibilidades para, digamos, para generar aún desde el encierro, ¿verdad? Y yo creo que ese es como también el dilema siempre, ¿verdad? Y por eso también hay muchas personas que es como que durante el día son una profesión o un oficio y durante sus horas libres y sus fines de semana son otra, que digamos, ese es mi caso particular, ¿verdad? O sea, yo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, estoy haciendo como labores profesionales o incluso a veces también en las noches, pero mi tiempo libre, lo que debería de utilizar, digamos, para mis cosas, muchas veces lo invierto en cuestiones artísticas, ¿verdad? Entonces,
estar igual llevando cursos, ahora que hay cursos virtuales, bueno, el curso de doblaje, digamos, que estoy llevando ahorita, o igual saco, por ejemplo, vacaciones para grabar de la película que estamos, una de las películas que estamos grabando aquí ahora. Entonces es como que a veces la gente piensa, por ejemplo, que una tiene dos profesiones y dice, ah, no, ella, hay gente, digamos, que ha pensado que yo no trabajo, digamos, en trabajo social, no, yo ni siquiera sé si ella terminó la carrera porque publica cosas de que hace cosas de arte, entonces seguramente no es profesional, ¿verdad? Es artista. O igual, ¿verdad? Como cuando empezás a estudiar una profesión como artes escénicas, que la gente te pregunta, o sobre todo a las personas que se graduaron de actrices y actores, ¿qué es de profesión? Actriz, actor, ah, y eso se estudia, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que... Estudiar, sí. Sí, hay gente que te pregunta, ¿y qué haces tú como...? A mí me han preguntado también como diseñador, ¿y qué hace un diseñador gráfico? O sea, como que todavía no lo entienden y eso que se sale un poco del campo del arte, porque también existe como esa, también existe la pregunta dentro del diseño, o cuándo el diseño es arte y cuándo no, o sea, entonces, wow, no, o sea, esto que dices sobre el condicionamiento que tenemos de que el arte no se debería pagar o que como que los artistas a veces no, bueno, generan muchas horas gratis, por ejemplo, como que les hace favores a las personas haciendo arte. Eh, es algo que tendríamos que como poner un poco más sobre la mesa porque no sé si, o sea, es un condicionamiento yo creo esto, o sea, creo que es algo que nos hemos creído, pero que no es así, porque como tú dices, el arte necesita, o sea, tú dedicas tiempo a hacer lo que haces como artista, ¿no? Necesitas recursos, eso quiere decir que tú tienes que invertir, tienes ciertos costos, ¿no? En Sí. lo que vas a usar por ejemplo, tu teatro, ¿sí? La escenografía, o sea, eh, muchas veces necesitas también contar con otras personas que te ayuden en eso, entonces esas personas también necesitan ingresos, ¿no? No solamente tú como artista, sino como todo un equipo de trabajo hay detrás de una obra de teatro, en el caso tuyo, por ejemplo. Entonces yo pienso, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque no creo que todos los artistas piensen que el arte tendría que ser gratis. Tal vez creo que es un poco más cómo ven las personas al arte y al artista, si están Sí. dispuestos a pagar por eso. Eh, no sé cómo en qué punto está ahí el problema exactamente, no sé. Y también, obviamente, si los que están acá quieren opinar al respecto, estaría buenísimo pues, para saber cómo empezar a mostrar este tipo de cuestiones. Y Claro, para generar debate. Es que aparte yo creo que hay varias cosas, ¿verdad? Yo he conocido igual en Argentina, igual acá, igual en muchos espacios, bueno, tal vez en Colombia es que yo no sé, lo que yo he visto, al menos desde Manizales, que es la experiencia que conozco más de cerca, como que hay más movida teatral y también hay como bastantes más formas como de adquirir recursos. Acá también, digamos, hay muchos fondos de cultura y demás y proyectos, pero lo que también a veces pasa, eso es lo que quería decir al final, es que el artista, o al menos el artista escénico o actor, actriz, genera una inversión de tiempo, de recursos y demás, y capaz nunca la recupera. O sea, es como que se hace una obra de teatro, se hace un montaje, se pagan utilería, se paga luminotécnico, se paga la sala de teatro, se presenta la obra, no llega la suficiente gente, digamos, que se necesitaba. Entonces, quienes produjeron la obra de teatro, por ejemplo, no tienen ganancias o tienen muy pocas ganancias para todo lo que le invirtieron. Entonces, es como muy interesante porque ahí también es donde la valoración artística, o sea, vos haces algo a lo que le apostás, a lo que crees, porque necesitas decir algo, pero si la gente no cree en eso, o no lo valora, o no lo valida, o, o lo que sea, o le parece muy difícil de asimilar, ¿verdad? Como que a veces también se generan diálogos que la gente dice, no, yo no entendí esa obra, y hay gente que a mí me dice, ¿verdad? Como,
yo casi no voy a ver teatro porque no lo entiendo. Entonces también yo digo, bueno, también qué tipo de teatro, qué tipo de arte estamos generando que de algún modo la gente no logra dialogar con eso. Entonces también el artista, digamos, pierde, pero tampoco, no sé si tampoco la idea es generar arte para que todas las personas nos vengan a ver, pero al final los artistas y las artistas quieren que lean sus obras, que vean sus pinturas, que vean sus obras de teatro, que vean sus películas, y creo que nadie hace una película, una obra de teatro para perder, ¿verdad? O sea, todo el mundo lo hace esperando realmente que esto genere algo, genere un impacto, o la gente lo vea, o que incluso el punto más alto, que a la gente le guste, o que ni siquiera que le guste, que le incomode tanto que ya algo le remueva, y que por ser tan incómodo la gente tenga que sentarse a verlo, o pararse a verlo, por ejemplo, en el caso del performance o el arte callejero, que ahorita, bueno, pues está el encierro, pero, ajá. Espérate que estoy viendo el tema. No, sigue, tranquilo. Ah, bueno, bueno. No, entonces yo creo que como que el tema también va mucho por ahí, ¿verdad? O sea, qué debería de ser pagado y qué no. Y también hay un error en el que caemos muchas veces y es como esto me gusta tanto hacerlo, lo podría hacer hasta de gratis. Pero yo creo que justamente es un error porque, a ver, yo lo que creo es que hay que tener públicos y eso es como muy extraño, pero digamos, entendiendo que somos una sociedad que se divide en clases, en estratos, en poblaciones súper diferentes, digamos, sobre todo lo digo como trabajadora social, una sabe que en ciertos espacios o vas a necesitar recursos del Estado para ir a trabajar un proyecto o vas Sí. a ir, digamos, que a mí me ha pasado como, ay, usted podría darle un taller de teatro a estos chicos, a estas chicas de este colegio que van a participar en el Festival Estudiantil para las Artes, pero el colegio no tiene un profesor de teatro. Entonces, como prepárelos para el Festival Estudiantil para las Artes, que lo promueve el Ministerio de Educación Pública, pero tal vez el colegio no ha pagado un profesor, un docente de teatro, que ahí es donde hay un problema, como una dice, bueno, puedo darles el taller con mucho gusto, pero en realidad lo que debería haber es un docente, una docente que estudió de la profesión y que pueda dar este taller remuneradamente, o un actor, actriz que lo pueda dar y que se le pueda reconocer su tiempo, ¿verdad? Entonces, es como ese debate entre, claro, es un placer compartir lo que amo hacer, ¿verdad? Pero también entre más se regala la fuerza de trabajo, hablando otra vez del trabajo, más gente va a esperar que se regalen las obras, más gente va a esperar digamos, que se regale el arte, ¿verdad? Entonces es como, cuando yo digo que debería de haber públicos, es porque hay gente que tiene para pagar, o sea, hay gente a la que una no debería bajarle el precio, ¿verdad? O sea, hay espacios en los que la gente dice, bueno, eso, ojalá hay que cobren y cobren poquito, pero si tienen los recursos, ¿por qué no van a pagar? Entonces yo creo que sí, siempre apelar a, bueno, no, esta persona estudió una profesión o se ha profesionalizado durante X cantidad de años y merece cobrar, o sea, ¿por qué no? Y cuando me refiero a públicos, es que porque, por ejemplo, acá está el tema de becas taller. Entonces vos planteas un proyecto para hacer un proceso de beca, porque digamos, te da el Ministerio de Cultura te da el dinero para dar talleres a las comunidades, para generar un proceso, digamos, de gestión artística y cultural, y digamos, ahí sí vos no lo cobras a la comunidad, obviamente, porque tenés un fondo del Estado, lo que es verdad, y eso también muchos artistas apelan a eso, es a la autogestión y no necesariamente depender toda tu vida de fondos del Estado, pero es muy complicado porque siempre se maneja una tensión entre vivir de, Sí, es sí, muy, o sí, es muy complicado. sea, vivir De del hecho, recurso ahí, que... dime, No, no te eso, que entendí. vivir entre el recurso que te pueda dar el Estado y el recurso que pueda generar vos misma vendiendo tus servicios, digamos, artísticos, profesionales. Sí, sí. Y ahí es donde yo quería hablar sobre el tema de esta teoría económica que les comentaba inicialmente, que justamente ahí es donde entra esto, porque ¿por qué llegó a tal punto o sea, este debate o esta polémica sobre las artes escénicas y el arte en general? Eh, Porque resulta que hay una teoría económica
que se llama, habla sobre el hecho de que hay dos economías y el arte está en una que le dicen no progresista. Entonces, es como que digamos, como entre más pasa el tiempo en esa economía, lo que sucede en las artes escénicas es que no aumenta la producción, pero sí aumenta el salario que le tienes que pagar a las personas. Y se aumenta, pero debido a la inflación. Lo que Claro. suele suceder en las artes escénicas es eso, y como que todos los costos que tienes bueno, todo lo que tienes que invertir siempre Ujú. sube muchísimo más. Es como muy costoso, es muy costoso hacer arte. Esa es como una de las problemáticas. Es muy costoso y siempre los ingresos a los trabajadores van a subir, pero la productividad no. O sea, como Ujú. que hay un desbalance ahí. En cambio, en la otra economía, que es como en la que uno ve en otras industrias, sí, aumenta el salario de los trabajadores y al mismo tiempo aumenta la productividad. Hay un libro que se llama, eh, no un libro, no, un artículo, que se llama Performing Arts, The Permanent Crisis, que habla al respecto, que es la enfermedad de los costos en gestión cultural, es lo que Claro. llamamos de los costos. Entonces, por eso, como que muchas veces pensamos, ¿cómo se puede solucionar esto? Porque, digamos, a nivel económico sucede. Entonces, esto llevó a replantearse el hecho de, bueno, ¿y las artes entonces son, o sea, cómo hacemos para sostenerlas? Porque son necesarias para la sociedad. Las artes son necesarias para la sociedad, lo emocional, o sea, conmover personas, o sea, movilizar, así, como pasar por ese lado. Esa es la función del arte, digamos. Sí, bueno, es como una de las funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto realmente se pueda sostener? Entonces llegaron a la conclusión que es justamente lo que hacen, que son subvenciones, ya sean públicas, privadas o mixtas. Entonces, el arte se sostiene a través de subvenciones. Ujú. Pero Ujú. además también tenemos que buscar otros modelos para que no dependamos siempre de esas subvenciones. ¿Cómo hacemos? Entonces hacemos merchandising, hacemos libros, hacemos, sí, como otro tipo de productos que son productos anexos a tu producto artístico, ¿sí? Que Claro. puedan sostener esa función. Y bueno, ahí está toda la problemática. Es como, Y entonces ahí, ahí, ¿qué ajá. podemos hacer? Y digamos, dentro de tu labor como actriz, ¿qué has visto que pueda funcionar? ¿Cómo has visto que los actores se sostienen? O sea, como, Ujú. no sé, ¿cómo podríamos pensar o qué podríamos pensar o qué modelos sí han funcionado para que esto pueda ser sostenible? Ujú. Bueno, yo he visto de todo, digamos, yo he visto gente increíble con proyectos de autogestión y que tienen, digamos, un espacio teatral en el que generan talleres, en el que imparten talleres, en el que lo alquilan, no sé si lo alquilan, pero digamos, lo prestan para que vengan talleristas de otros países y se generan también ahí como nuevos, ¿cómo lo puedo decir? Nuevos mercados, ¿verdad? Porque tal vez hay un espacio cultural que generalmente funciona para ciertos tipos de obras y demás, pero se abre la oferta para que vengan otros actores, actrices, digamos, de otros países. Y también son espacios que se caracterizan por también la polifuncionalidad, ¿verdad? Entonces de repente es un espacio en el que es un teatro, pero ves que la gente que está ahí vende, digamos, algún producto que genera, ¿verdad? Teníamos un colega que también él y su familia eran pequeños empresarios, ¿verdad? Entonces, de repente todo el grupo de teatro vendíamos granola con ellos y ellas, y digamos, era una forma como de colaborar con esta familia, pero al mismo tiempo de nosotras, como más o menos seguirnos manteniendo como artistas, y sí, digamos, mucha gente trabajando en varios proyectos simultáneamente. De hecho, cada rato salen memes como de actores y actrices como de ¿qué es lo que queremos? Una obra de teatro, ¿cuándo la queremos? Ya, ¿y cuándo podemos ensayar? Y entonces salen como los muñequitos de martes, jueves, lunes, porque al final son gente, digamos, que está muy ocupada haciendo muchas cosas a la vez,
entre trabajos remunerados, trabajos no remunerados, e incluso a veces el proceso de planificación, todo ese proceso de montar un taller, de montar un proyecto para, digamos, presentarlo al Ministerio de Cultura, es toda una parte de gestión que no tiene recursos, digamos, mientras lo planteas, ¿verdad? Y después, capaz lo planteas y no ganas. Entonces le invertiste energía, le invertiste tiempo y no pasó nada. O alguien te dice como, mira, te ofrezco hacer tal y tal cuestión. No hay pago, pero te sirve para que te visibilicen como artista, ¿verdad? Y les pasa, a todos nos pasa, músicos, artistas, actrices, digamos, bailarines, bailarinas, que es como, no hay recurso, pero dice hay refrigerio. Y un día decía una amiga, una actriz, ¿y sabe qué es lo peor? Que una va y se come el refrigerio así con una furia, como, me lo como porque sí tengo hambre, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un tema ahí como tan difícil entre la dignidad de que esto tiene un valor y también el amor de que le pones el alma a esto, ¿verdad? A este arte. Y en mi caso, por ejemplo, que tengo un trabajo remunerado estable y que lo otro lo hago fines de semana y digamos, en mis tiempos libres, a veces lo que me pasa es que acabo fundida porque entonces saco, digamos, de mis vacaciones para seguir trabajando, saco de mis sábados, de mis domingos para seguir trabajando, pero por dicha, digamos, estoy en un momento en el que varios de estos proyectos, digamos, sí pagan, digamos. Lo que sí, y le pasa a muchas personas, y muchas personas con las que trabajo tanto en la película como que he trabajado en obras de teatro, no pueden dejar su trabajo original, el que les genera como el ingreso estable, solo para dedicarse a hacer obras. Pero hay gente que sí vive completamente de esto y vos las ves que están de no parar nunca, ¿verdad? Entre hacer casting y hacer nuevas propuestas y dar talleres y dar clases y incluso esta cuestión de reinventarse, como que también se ha hablado mucho de que el artista siempre se está reinventando y hay gente que le tocó en el marco de la pandemia, pero hablábamos, ¿verdad? Como varias personas que en realidad el artista o la artista siempre está como generando estrategias de sobrevivencia. Entonces, como aunque esta pandemia sea desafiante, hay gente que dice como, mira, no me he dado cuenta que en realidad siempre viví como si estuviera en medio de una pandemia, ¿verdad? Como si era el estilo de vida, aprender a sobrevivir en medio de contextos críticos o de tener hoy ingresos y no sabes mañana qué va a pasar o en 2 meses. Incluso en Argentina, cuando yo estaba en la escuela ya, éramos 15, 20 personas, más o menos de toda América Latina y de Europa. Y decíamos, bueno, vamos a estar acá 9 meses. Lo que pase después de acá nadie sabía. O sea, la gente se fue con sus ahorros o se nos acabaron los ahorros o tuvimos que empezar a trabajar estando allá. Y después cada una a jugarse, la verdad. Y ahorita vos ves que están haciendo de todo, por todas partes, digamos. Incluso este tema de ser sus propios jefes y sus propios emprendedores, emprendedoras con todo. Vendiendo máscaras, vendiendo talleres, eh, haciendo materiales, ¿verdad? Entonces yo creo que es como inacabable y ahí es donde, claro, la creatividad da para un montón, pero es muy importante también apelar a que si el Estado es la forma en la que de algún modo hay una sostenibilidad en los procesos, digamos, sí o sí, tienen que volver a ver el sector artístico y cultural más en un contexto de pandemia, y no, digamos, desde la caridad, sino desde el generar trabajo y generar posibilidades, ¿verdad? Más allá de una Teletón, porque aquí se hizo una Teletón y bueno, había como muchas preguntas de cómo se iban a distribuir esos ingresos que se generaron en la Teletón, o si nada más se hacía una Teletón para pagar a los artistas que se presentaron, o bueno, había como muchas preguntas, digamos, al respecto, pero ya se han ido como readaptando fondos para enfrentar la pandemia. Lo que sí es que también hay gente que se ha empezado a organizar como una red cultural para decir que no es suficiente lo que el Ministerio de Cultura estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el desafío ha estado siempre y ahora, digamos, en un contexto tan desafiante van a ser como más los desafíos, pero también más las posibilidades de seguir creando, ¿verdad? Sí, o sea, es que yo creo que ese impulso de seguir creando siempre ha existido, o sea, nunca se va a acabar, o sea, no es como, es algo inherente a la naturaleza humana también, eso, la creatividad, es como, hace parte de, y,
No, dijiste un montón de cosas importantes. O sea, yo creo que hay una cuestión aquí que es también como que quisiera resaltar de todo lo que has dicho, y es que tal vez como artistas, eh, y yo incluyo al publicista, al diseñador, al artista plástico, al arquitecto, o sea, como todos los que somos artistas, así como que tenemos esta cuestión en las venas. em, Como que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro trabajo vale, Sí, primero empezando por ahí, y ver cuáles son los fallos en nuestro sistema artístico, que, cuáles son los fallos que nosotros estamos reproduciendo, porque por ejemplo, si pasa lo que tú me dices, como bueno, sí, nosotros queremos, bueno, te vamos a apoyar, no va a haber pago, pero pues te va a dar visibilidad, por ejemplo. Eh, Empezando por ese tipo de pequeñas cosas. O sea, son pequeñas cosas que tal vez estamos reproduciendo y que no nos damos cuenta que al mismo tiempo sigue afectándonos. claro. Es como dar en cuenta de eso. ¿Qué estoy haciendo que reproduce el mismo error y la misma creencia que es el artista no es bien pago? ¿Por qué un artista no puede ser bien pago? Exacto. O sea, Porque una consulta médica es una necesidad de vida, claro, porque se supone que tu vida depende de eso, pero no con las cuestiones artísticas, ¿verdad? También ahí es donde, ¿qué es lo que valora nuestra sociedad occidental? O sea, ¿por qué sí son importantes ciertos servicios, pero no es importante, digamos, de algún modo como el alimentar el alma, la creación artística, el ser, ¿verdad? El ser, el sentir, el pensar, el crear, porque eso no, o sea, porque eso no es de vida. Cuando hay tantas personas, artistas, digamos, así un 20% de la humanidad, artistas como activos, activos, que, que tienen esta sensibilidad y lo necesitan para vivir, porque digamos, si una tiene un arte y ya lo explora y lo conoce y demás, de verdad vos lo necesitas para vivir, o sea, es como que no puedes dejar de hacer eso, ¿verdad? Incluso las personas que escriben. Alguna vez leí, no sé si alguien sabe de quién era, como que quien escribe no debería escribir para los otros, sino que escribe porque lo necesita para seguir viviendo, digamos. Entonces yo creo que, al menos con esa cita que hacía referencia a la literatura, yo creo que es igual con un montón de artes, o sea, eh, te encontrás a veces en una encrucijada así existencial de puchica, hacer esto es duro, hay que rasgar así con las uñas, pero es como vos decías, un brote. Y me encantó eso que decías al inicio, como de un brote, porque yo creo que cuando una tiene la necesidad de crear arte, lo sabe y lo siente y sabe que a veces es un ejercicio como muy doloroso porque es incluso autoexploratorio, ¿verdad? O sea, a veces lo que produzco es algo que en verdad sale de mí y sale de lo más profundo de mí. Y ese autoexplorarse es duro, es desafiante. En el caso de los actores y actrices es poner el cuerpo, bueno, todas ponemos el cuerpo en actividades remuneradas o no, pero esta exposición de que te vean, de que te despellejen, de que tu cuerpo sea objeto de críticas, insultos o de halagos en igual proporción, mayor o menor, y también es algo que fácilmente te desarma, pero si lo seguís haciendo es porque también es tu forma de resistencia y de existencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde más bien hasta más vale, o sea, es como una cuestión que aparte si le dedicaste tanto tiempo y tanta energía, digamos, se vale cobrar por eso. Lo que pasa es que como nos mueve tanto, el corazón también, uno dice, bueno, o sea, como vos decís, no sé, son muchas preguntas, ¿verdad? Como también hay necesidad, porque yo la he vivido y la he vivido con otros colegas de arte, entonces tal vez uno dice, bueno, la Cámara Nacional de Radio nos propuso hacer esta publicidad, entonces ocupan voces, ocupan actores, actrices que representen a estas personas. Lo que nos van a pagar por personaje es tanto, y tal vez no es un monto alto, ¿verdad? Y en aquel momento, digamos, que yo hice, por ejemplo, ese proceso con la Cámara Nacional de Radio, aceptamos varias personas y era un pago bajo. Y recuerdo que le pregunté a un actor que ya graba publicidad y da talleres de teatro y da clases y trabaja en muchos procesos simultáneamente y me dijo, no, o sea, yo ya no estoy para esas y yo ya no estoy para recibir un pago así.
Entonces yo dije, wow, qué dichoso, porque ya no está para recibir un pago así, pero los que sí, ahí estábamos, éramos 8 personas, 8 voces recibiendo ese pago. Aquí Juliana nos dice, cómo crear, ¿en qué sentido? O cómo crear qué, cómo crear. Es como muy abierto, no sé cómo crear. No sé si puedes ser Sí. como más específica. ¿Cómo crear arte? ¿Cómo crear? Es Arte. que sí, hablando de cómo crear también, cuál es la materia prima que tenés, con qué contás, cuáles son los recursos personales, económicos, físicos con los que contás, ¿verdad? O sea, a veces incluso para tener un punto de partida, o sea, a veces el arte se elitiza, a veces quien logra mantenerse haciendo arte es porque nació en ciertas condiciones socioeconómicas que le permiten tener una plataforma así para empezar. Y quienes tal vez no tenemos o no tuvimos una plataforma así para empezar, tenemos que empezar desde cero, ¿verdad? ¿Cómo crear otra percepción del arte? Ah, ¿cómo crear otra percepción del arte? Sí, claro. Y también digamos sería eso, ¿verdad? Elitizar el arte de modo que sea inaccesible para ciertos sectores. Ahí es donde yo creo que siempre vamos a estar como en el debate de que hay públicos, ¿verdad? O sea, yo a veces incluso pensaría como en una lógica, o sea, como mi sueño, una lógica como redistributiva. Le cobro más a las personas que más dinero tienen para después de ahí, igual yo como artista, poder gestionar los recursos, digamos, sabiendo a quién le cobro qué y a quién, digamos, no le cobro. Pero creo que ese no le cobro es cuando sabes que estás haciendo algo para vos misma, digamos, porque te nace, porque te genera y eventualmente tal vez eso va a generar recursos, eventualmente no. ¿Cómo generar otra percepción de algo de mera entretención a algo de primera necesidad? Claro, y cambiando la sociedad, ¿verdad? Es que eso que está diciendo Juliana también es súper fuerte, ¿no? Porque también como intentar poner el arte en una primera necesidad humana, pues es todo un debate también, ¿no? O sea, Claro. ¿es el arte una primera necesidad humana? O sea, yo sé que está dentro de las necesidades humanas. Para mí el arte, o sea, sin arte, la especie humana muere. O sea, Sí. muere a nivel emocional, emotivo, o sea, muere, su alma muere. O sea, somos Sí. zombies sin arte. Somos zombies sin No, arte. y que Esto, todas las de hecho, épocas de lo... de hecho, Sí, hay un libro de una psicóloga que se llama La Revolución Emocional, ajá. que se llama Emma Puig. Y ella dice que si ya existió la revolución industrial, existió la revolución tecnológica, y ahora, si no hacemos una revolución emocional, ninguna de las dos anteriores va a funcionar. O sea, Sí, yo creo que ahí es donde está el peligro de la extinción del arte. Aunque yo creo que es imposible que se extinga, es imposible. Desde el comienzo de los tiempos, el ser, bueno, el humano, o sea, nosotros, desde antes de ser humanos, o sea, siempre ha estado desarrollándose desde sus vísceras y desde sus emociones y siempre ha tenido como esa necesidad de expresar, 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 expresar. Creo que eso es como muy difícil. Cada vez, obviamente, somos mucho más racionales, pero no creo que, o sea, no sé si lo mejor sea solo ser racionales. Me parece que tiene sí. que haber una conexión entre esas dos cuestiones. Acá ellas están poniendo como varios comentarios, ¿verdad? Y bueno, ahora los comentarios de la chica anterior y de Rubí que dice, el arte es un ejercicio creativo, somos personas creativas. Y de hecho hay autores que hablan de eso, ¿verdad? Como de que la energía creativa está en nosotros y nosotras, empezando porque somos una especie que tiene todas las especies tienen la capacidad de crear vida, ¿verdad? O generar vida, o sea, podemos tener crías de cada una de las especies, ¿verdad? Y en el caso de los seres humanos, además, tenemos esta capacidad inventiva, creativa, artística, que aparte en toda la historia de la humanidad, cada generación humana siempre ha tenido arte. Le den bola o no en su
momento, generacionalmente hablando, pero como vos decís, el arte es inherente a la condición de ser humano y ser humana. Ahora, está el derecho a la cultura como una, dentro de la Carta de Intenciones, que son los derechos humanos, está ahí, ¿verdad? Pero es como un derecho a la cultura, sí, todo el mundo. Sí, ese es Perdón, ¿qué es? lo que hablaba sobre el derecho a la cultura, que en realidad sí existe el derecho a la cultura, o sea, hay un derecho a la cultura y nosotros tenemos que abogar porque eso sea posible, por tener el mayor acceso cultural posible desde el lugar en donde estemos. Hay muchos Claro. países que se han abierto a esto. Y la cuestión es cómo, ¿no? O sea, si existen esas problemáticas, si estamos en un sistema económico en el que cada vez es un poco más complicado, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos? Aunque tal vez pensar que cada vez es más complicado también puede ser una creencia, tal vez no es tan complicado como pensamos. Sí. Sí, o también, digamos, de quién es la responsabilidad de responder al derecho a la cultura, ¿verdad? Porque aquí, digamos yo, y ahí sí, transitando entre los dos mundos, entre las ciencias sociales, el trabajo social y el arte como tal, digamos, yo conozco muchas personas de las ciencias sociales que se valen del arte para trabajar con sus territorios, sus comunidades, sus espacios, su gente, y ni siquiera es que, a ver, ni siquiera es que trabajan con el arte. ¿Cómo lo puedo decir? Porque son artistas en el sentido de que tal vez son personas que no se consideran artistas, porque igual ejercen otra profesión, ¿verdad? Pero sí hacen arte con su gente. Entonces, digamos, yo en esto he conocido gente, por ejemplo, en encuentros latinoamericanos de teatro del oprimido, te encontrás un montón de gente de las ciencias sociales que ha seguido estudiando y ha seguido como profesionalizándose para trabajar con sus comunidades, ¿verdad? Entonces, con privados de libertad. Sí, Vos me decís cuánto tiempo nos queda. ya creo que nos queda poquito, espérame, me fijo. 52, nos queda poco. Vamos a tener que ir finalizando porque nos quedan como 7 minutos u 8. Ok, ok. Pero entonces no, o sea, eso, que también muchas personas trabajan, digamos, con sus, en sus territorios, con sus comunidades, con las poblaciones que atienden, porque saben que, digamos, de algún modo el arte es un vehículo o un lenguaje para llegar, digamos, a trabajar con niños y niñas, y también lo hacen desde un lugar muy intuitivo, desde su artista interno que tienen, que tal vez no lo han profesionalizado, pero ahí está. Entonces, incluso, digamos, digamos, acá en Trabajo Social, este año que hicimos desde el Colegio de Trabajadores Sociales las buenas prácticas en trabajo social, muchos de los proyectos como más valorados por el jurado evaluador era justamente que hubiera proyectos y propuestas muy creativas. Entonces, muchas trabajadoras sociales y trabajadores sociales estaban justamente generando propuestas para trabajar, como te dije, con personas menores de edad, con privados de libertad, con personas en centros educativos, desde la danza, la música, el teatro, digamos, con acciones como muy vivenciales. Entonces es muy interesante que estudiamos una profesión, digamos, de las ciencias sociales que tiene su propio, o sea, sus propias herramientas y su propia instrumentalidad, pero aún así nos valemos del arte como una posibilidad de generar diálogo. Sí, hagamos redes, eso es lo importante. Y también, como para ir cerrando, yo creo que parte de las cosas más importantes de esto es que, digamos, el arte es interdisciplinario porque la humanidad es compleja, Sí, eso ¿verdad? sí iba a decir. Es que todo es como muy transdisciplinario. Y eso que estabas contando del trabajo social, haciendo trabajo social con artistas en poblaciones, que también, obviamente, se necesitan otras disciplinas, ¿no? Antropólogos, bueno, trabajadores sociales, artistas, no sé, diseñadores también, seguramente para, o sea, como que ahora todo se cruza un poco. Y me Claro, parece que ahí también entra un poco la creatividad. Hay que reconocer que el trabajo es en red, justamente, el trabajo es en red y de esta manera se pueden hacer mejores proyectos, creo. O sea, hay que tener en cuenta que para hacer un proyecto se necesitan muchos pasos, varios conocimientos, varios personajes, que detrás de un proceso artístico hay muy seguramente varias personas y hay un tiempo y hay una dedicación y hay unos recursos. Es importante empezar a reconocer eso.
Y que claro, que digamos, esto de las fronteras disciplinarias, digamos, lo generó una sociedad positivista, occidental, que aparte diseñó que el conocimiento son como islas de conocimiento, ¿verdad? Y que entre lo que usted hace, después está lo que yo hago, y cuando en realidad, digamos, si partimos de esta cuestión del pensamiento complejo, todo se interrelaciona, ¿verdad? Necesitamos... Necesitamos dejar el miedo de otras experiencias y saberes para hacer. O sea, como Como dejar, dejar el miedo de, como de dejarnos permear de otras experiencias y saberes, claro, y porque aparte, digamos, solamente construyendo desde muchos saberes es que también se logra como enfrentar la sociedad con toda la complejidad que tiene, y aparte estamos en 2020, o sea, somos la generación que nos tocó enfrentar un cambio en la humanidad, no sabemos qué va a pasar después de acá, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar la economía? ¿Cómo va a quedar todo? Y yo creo que ahora más que nunca, digamos, es donde hay que crear desde muchos nichos, incluso, digamos, no sé, conocemos y sabemos de médicos y de veterinarios que después se hacen dramaturgos y se hacen actores y directores de teatro, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un médico con esto? Lo que sea, era un artista que estudió otra profesión. sí, total. Bueno, Diana, y a todos los que están conectados, o sea, muchas gracias por conectarse al vivo, ya se nos está acabando el tiempo, así que aprovechemos estos últimos minutos para que tú digas dónde te pueden encontrar y como cerrar ya, despedirnos. Nos quedan Sí, bueno, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, primero agradecerles un montón a las personas que se sumaron por acá, que ahí vivo como varios contactos de acá de Costa Rica. Ahí está Rubí, está Nicole, está Pablo, que no es de Costa Rica, es de Colombia, y les envío un abrazo. Está Los Tres Diablos, que es una agrupación artística teatral de Costa Rica, y ahí vi que entraron varias personas. Entonces agradecerles un montón estar acá, y en realidad yo no soy la mejor, digamos, para generar así como redes, pero digamos en mi Facebook aparezco como Diana Marcela Aguilar Chávez, y acá en Instagram como Diana Aguilar Chávez. Entonces, de ahí estamos para trabajar y para repensar y para colaborar, y muchas gracias, Juliana, ¿verdad? Que ha estado acá también como conectada, bien participativa, Rubí también, y nada, esperemos que ahí quede el material para eventualmente nosotras escucharnos nuestras propias preguntas. Es un debate inacabado, y yo creo que lo que queríamos era generar eso, un espacio de reflexión de cómo lo estamos haciendo nosotras. Ay, muchas gracias, Juliana. Dice que le encantó la charla. Abrazos, Listo. Rubí. Bueno, gracias Marce por sumarte a la charla y espero que te vaya súper, súper, súper en tus proyectos y estamos igual en contacto porque hay que hacer Claro, red. hay que hacerlo. Sí, muchas gracias, Laura, más bien por la invitación, y Rubí dice gracias a ambas. También es muy lindo generar estos espacios, ¿verdad? Que son latinoamericanos, que son también, traspasan fronteras. Exacto, sí, buenísimo. Bueno, listo, gracias a todos. Chao. Muchas Hablamos después gracias. en otro video. Chao. Chao.